Pues buenas noches a todos, bienvenidos. La verdad es que es un gusto tenerlos otra vez aquí, tener aquí a Nayeli, por supuesto. Bienvenida, Naye. Muchas Te gracias. platicaba ahorita mientras estábamos conectadas que hubo súper buenos comentarios de la plática, mucha gente, pues que en esta parte como interesada de qué es lo que está pasando en mi cuerpo, qué puedo hacer para pues que mejore este tema de la respiración. Yo hoy, ay, me lo acabo de quitar porque no iba a estar masticando mi cosita, ay, ¿dónde lo dejé? Mi cosita, este de silicona ahorita en clase, pero hoy que tengo mucho trabajo dije, necesito estar como súper enfocada y entonces estaba masticando mi cosito este de silicón, que no sé cómo se llama, ¿cómo se llamaba? Mascalín. El mascalín. Y sí, muy bien, todo muy bien. Y pues bueno, pues te cedo la palabra. Hoy Naye nos va a platicar de el tema de la respiración y la masticación, pero pues todo el desarrollo de niños que créanme que está súper interesante. Pues adelante, Naye, el micrófono es tuyo. Y Muchas gracias, Ari. Pues sí, justamente la clase pasada fue como una introducción. El día de hoy lo vamos a enfocar en niños, pero van a ver, los que son adultos aquí, que también muchas cosas les van a servir, algunos ejercicios y también cosas van a detectar de su infancia o cosas que están viviendo en este momento. Y la siguiente semana, el martes, igual a las 8, es la última, bueno, de esta serie de tres. Esta va a ser enfocada en adultos, adultos que pues ya han tenido alguna enfermedad crónica, dolor crónico, que llevan muchos años sin poder respirar y cómo salir de ese ciclo. Pero el día de hoy va a ser sobre nuestros pequeños, sobre los niños. Este tema me encanta porque van a ver que con los niños podemos hacer muchas cosas porque están en crecimiento y la importancia. Yo creo que esto de verdad todo el mundo lo debe de saber. Si ustedes a lo mejor no tienen niños, pero conocen a alguien que sí tienen sobrinitos, que ustedes se empiecen a fijar en esto y que pues los puedan orientar. Entonces, vamos a comenzar sobre lo que es crucial para que un niño sea o no respirador oral. Primero, el nacimiento por parto natural. Este lo voy a hablar un poquito más extendido más adelante, pero es muy importante por varias razones que el parto, sabemos que no siempre se puede, pero de preferencia sea parto natural. Luego el que sigue está relacionado, son estos dos, el uso del biberón y del chupón y también que un bebé pueda ser amamantado. La OMS recomienda que sea por lo menos 2 años. Sabemos que a veces es difícil, pero esto es muy importante por dos razones principales. Aparte de que la leche materna pues tiene muchas propiedades, muchos nutrientes, aumenta el sistema inmune del bebé, hay otra cosa muy importante, que es el ejercicio que tiene que hacer el bebé para obtener la leche del pecho de su madre. Realmente es muy difícil, tienen que hacer mucha succión, tienen que fortalecer mucho los músculos buccinadores, los de los labios y tienen que hacer un sellado total con los labios que les permite respirar únicamente por la nariz. Entonces, aparte de que empieza a entrenar esta respiración totalmente nasal, empieza a ejercitar todos estos músculos y empieza a fomentar que se dé este desarrollo. Vamos a ver que en general en todo nuestro cuerpo hay dos tipos de crecimiento. Uno, el que está determinado totalmente por la genética, no importa qué hagamos, vamos a crecer, por ejemplo, en la altura, normalmente es más determinada por la genética, pero hay otro tipo de crecimiento que tiene más que ver con el ambiente. Y la cara, no el cráneo, sino la cara, toda esta parte de enfrente, es muy ambiental. Y vamos a ver cómo haciendo diferentes cosas podemos hacer que un niño cambie por completo su cara o que sea un adulto con pues una cara proporcionada. Entonces es muy importante para que el bebé empiece a fomentar este crecimiento que se pueda amamantar. Lo que sucede con el biberón es que la leche sale muy fácil. El bebé no tiene que hacer el esfuerzo, no tiene que hacer el sellado labial y entonces comienzan a respirar por la boca. E incluso hay bebés que prefieren el biberón justamente porque con menos esfuerzo obtienen la leche más rápido. Entonces, también como parte de este crecimiento, para que nosotros podamos
estimular este crecimiento en la cara. Ya les comentaba la vez pasada, es muy importante que nuestro bebé a partir de los 6 meses en general, los bebés ya pueden comer alimentos sólidos. Es importante que sean trozos grandes, así como este pequeñito que le dan completa la manzana o puede ser una zanahoria, que lo puedan agarrar con su mano y empezar a experimentar con estas texturas para que se acostumbren, para que les gusten, porque yo tengo, de verdad, es muy común, tengo muchos pacientes de 5, 6, 8, 10 años que no les gusta comer nada duro. Entonces es importante dárselos desde pequeños y justo para estimular este crecimiento y que continúe su desarrollo. Y estar siempre al pendiente de que nuestro pequeño sea respirador nasal, que no veamos ninguna de las señales que vamos a ver, porque durante toda nuestra vida es muy fácil que nos volvamos respiradores orales con una enfermedad, a lo mejor una gripe fuerte que nos dio, si de repente nos quiere dar alguna alergia, podemos volvernos respiradores orales. Lo importante es que nosotros ya con estas clases vamos a ser conscientes de ello y en el momento que nosotros nos cachemos respirando por la boca, hay que volver a nuestra respiración nasal. Y como papás, pues es nuestra responsabilidad estar cuidando a nuestros pequeños para que tengan esta respiración nasal, pues hasta que se vuelvan adultos y ellos pues ya tengan este hábito. Entonces, sobre el parto natural, se han hecho varios estudios y se ha encontrado que los bebés que nacen por cesárea tienen un 20% mayor de predisposición a tener una rinitis, alergia o a generar algún tipo de alergia. Esto es porque en el parto natural ellos obtienen toda la microbiota de la mamá y tienen un mejor sistema inmunológico. Entonces, lo que es muy preocupante es que México es uno de los primeros países en cesárea. Mis conocidas, la mayoría han tenido a su bebé por cesárea y es que los médicos se los recomiendan, como que es más cómodo o más fácil. No sé sinceramente por qué esa es su recomendación. No sé si tengan como algunos otros motivos, pero pues es importante saber este riesgo, saber que si es posible que nuestros bebés nazcan por parto natural, pues tomemos mejor esa opción a una cesárea. Claro, cada caso particular tendrá como sus razones, pero sí fomentarlo, porque en México más bien como que los médicos están fomentando la cesárea y pues sí tiene sus consecuencias. Bueno, ¿y cómo se desarrolla la cara? Si ustedes se fijan, los bebés son muy cabezones. Vean, lo primero que se desarrolla o lo principal que se desarrolla es la cabeza, porque tenemos un cerebro muy grande. Eso es por cómo hemos evolucionado. Y entonces, proporcionalmente, un bebé tiene la cabeza mucho más grande que un adulto. Si ustedes se fijan, la cabeza ocupa casi una tercera parte y conforme nos vamos desarrollando, ahora sí, el cuerpo crece más y la cabeza en cuanto al cráneo, el cráneo ya no crece tanto, lo que crece mucho es la cara. Acá se ve un poquito mejor, como si ustedes ven, en cuanto a la proporción, el cráneo, en un inicio, todo lo que carga el cerebro, en un inicio, pues ya tiene un gran tamaño y la cara es la que está chiquitita. Entonces, el mayor crecimiento que se va a dar va a ser de la cara. Ahora, cosas importantes que hay en la cara, sobre todo en este tercio medio, la nariz, la garganta, toda la vía aérea superior es la que se va a ir desarrollando conforme nuestros niños vayan creciendo. Entonces, ahí, eso es lo que hay que tomar en cuenta. El 40% de crecimiento total del maxilar se va a dar cuando nuestros niños estén en preescolar. O sea, es muy pronto. Algunos creen que si tú no has detectado que el pequeño no está creciendo desde los 3 años, ya vas tarde, porque como ustedes ven, el crecimiento va muy rápido y vamos a ver un poquito más adelante, cada crecimiento, cada zona, el maxilar, la mandíbula, tiene un tiempo determinado de crecimiento y ese es el que hay que estar vigilando. También la vez pasada estamos hablando de cómo el masticar oxigena el cerebro. En cuanto a los niños, lo que es muy importante es que la masticación les permite crear más neuronas y más conexiones. Entonces, la masticación oxigena el hipocampo, que es la zona del cerebro encargada de la memoria y el aprendizaje, importantísimo en nuestros niños.
Este estudio se los conté la vez pasada, pero me encanta. Es de unos ratones que recién nacidos los empezaron a alimentar con la misma cantidad de nutrientes, pero a un grupo se los daban en alimento sólido y al otro grupo en líquido. Y los que masticaron alimento sólido tenían muchas más neuronas que los que consumieron los mismos nutrientes, pero en líquido. Entonces es muy importante para el desarrollo, oxigenación del cerebro, para los niños masticar. También la masticación bloquea el estrés y el bruxismo. También hay estudios con ratoncitos donde los ratones que mastican detienen la cadena de estrés. Y algo muy importante es que la mayor cantidad de neuronas que vamos a tener en nuestra vida se genera a los 6 años de edad. Entonces, imagínense si nuestro pequeño no está masticando, si nuestro pequeño no está respirando porque tiene apnea del sueño, ronquido o alguna obstrucción, el máximo de neuronas que pudo tener a los 6 años ya no se dio. Por eso es muy importante que desde pequeños detectemos si no están respirando de una manera adecuada. Esto es muy interesante. Les contaba del libro Mandíbulas la vez pasada. Este es un libro que escribió una ortodoncista y un antropólogo, y ellos hacen un estudio en el que se dan cuenta que cuando nosotros éramos nómadas, no había maloclusión, no había dientes chuecos, las mordidas todas eran adecuadas, y en el momento en que nos asentamos y empezamos con la agricultura, empieza a haber dientes chuecos. Entonces, ellos lo que hablan es sobre la masticación, cómo cada vez nuestra alimentación es más blanda, porque hacemos guisados, porque hacemos que la carne sea blanda, la fruta la cocemos, la verdura, o sea, todo lo que comemos es muy blando, y mientras más blando sea lo que comemos, menos estímulo hay del crecimiento del maxilar y de la mandíbula, menos espacio hay para que quepan los dientes. Entonces, este libro es muy interesante porque junto con el antropólogo tienen mucha evidencia, porque muchos creen que esto de los dientes chuecos es más que nada genético. Sí tiene ciertos factores, pero principalmente el mayor factor es que no se están desarrollando los huesos por esta alimentación que tenemos ahora. Entonces, de nuevo, es fomentar a nuestros pequeños desde chiquitos que mastiquen las cosas, que muerdan. Lo mejor es que coman abocados en toda la infancia. Sabemos que no se ve bien educado, a lo mejor si van de visita o están en un restaurante, que no lo hagan, pero en casa sí fomentar que agarren directamente la manzana, la zanahoria, que lo agarren con las manos y que hagan la masticación desde el incidir con los dientes de enfrente. Desde ahí empieza a llegar la señal al cerebro de que vamos a masticar, y morder así a bocados y masticar alimentos duros es lo que va a hacer que crezca el maxilar. Entonces, de nuevo, recordemos que el maxilar es la casa de la nariz, no solamente para que no tengamos dientes chuecos, sino para que crezca nuestra vía aérea superior. El problema es que la mandíbula se va a adaptar al maxilar. El maxilar es el que crece primero, la mandíbula crece al final. Entonces, si desde la masticación nuestro maxilar se queda pequeño, nuestra mandíbula se queda pequeña y se queda atrás, esto es lo que sucede. Esta parte de aquí, que es como un tubito, esta es la vía aérea superior. A alguien que respira por la nariz, que se desarrollaron bien sus huesos, es bastante amplia. Pero una persona que es respiradora oral, la cara se deforma, se queda alargada, la mandíbula se cuelga y la vía aérea, este tubito, se queda muy chiquitito. Y entonces esto se fomenta como un ciclo donde ahora pues es respirador oral, su cara no creció adecuadamente, sus vías son pequeñas y se vuelve más respirador oral. Entonces, esto es lo que se puede prevenir al 100% en los niños. Y estas son señales que ustedes pueden ver desde muy pequeñitos, pequeños que tienen ojeras, o sea, a pesar de que se duerman a su hora, que duerman unas 10 horas o más, son pequeños que aún así tienen ojeras. Ven su nariz muy pequeñita o muy como aplanada. Aquí no viene, pero también pequeños que tienen pómulos muy, pues como aplastados o comprimidos, dientes chuecos. Hay
pequeños de 3 años que ya tienen los dientes chuecos, babean mucho porque tienen la boca siempre abierta, la mandíbula muy atrás. Entonces, desde ahí ya podemos ver señales que son directamente de un respirador oral. Y esto también es muy interesante. Recuerden que les acabo de mencionar que tenemos dos tipos de crecimiento, el determinado por la genética y el ambiental. Resulta que el tabique nasal es determinado por la genética. Desde que nacemos ya sabe el tabique cuántos centímetros va a crecer, pero recordemos que la cara no. Entonces, si nuestra cara se queda pequeñita porque no masticamos o porque somos respiradores orales, en esta imagen hablan de la respiración oral. Recuerden, la vez pasada también les comenté que cuando somos respiradores orales, la lengua se queda abajo, no estimula el crecimiento del paladar hacia los lados y se vuelve un paladar profundo, empieza a robarle espacio a la nariz, se queda estrecho y profundo. Y entonces la casa de la nariz se queda pequeña, pero el tabique ya sabe cuánto va a crecer y sigue creciendo. Lo que sucede es que se enchueca y entonces esas son las personas que tienen el tabique nasal desviado, que no han sufrido ningún golpe. Si alguien se preguntó alguna vez o conocen a alguien que tiene el tabique desviado sin recibir un golpe, es por esto, porque el maxilar no creció lo suficiente y el tabique creció lo que tenía que crecer. Y esto también es 100% prevenible. Si nosotros vemos que nuestro niño se está quedando con un maxilar pequeño, antes de que termine de crecer el tabique, lo fomentamos, estimulamos este desarrollo y no va a tener este problema. Justamente aquí está el libro que les comentaba del ortodoncista y el antropólogo, y ellos documentan cómo un niño que tiene las proporciones que debe de tener a su edad, cuando es respirador oral, tienen este tipo de cara. Este tipo de nariz, donde se marca mucho el hueso, es de respirador oral, el mentón hacia atrás, la cara alargada, no tienen fuerza en estos músculos. ¿Y cómo esto se puede prevenir? Si ellos hubieran recibido tratamiento cuando estaban a esta pequeña edad, su cara sería totalmente diferente. También esta es una señal de respiración oral. Si ustedes cuando ven de frente a una persona se les ve la parte blanca abajo, esa también es una señal de respiración oral. Y aquí tenemos totalmente la diferencia de pequeños que empezaban a quedarse atrás en su desarrollo, los empiezan a tratar con una terapia que se llama Gopex y cómo les cambia la cara por completo. Entonces, si nosotros llegamos a adultos con una cara alargada de respirador oral, con el tabique desviado, fue porque no nos atendieron a tiempo. Y es totalmente evitable para los que están pequeñitos ahora, que nosotros sabemos que podemos hacer toda la diferencia si lo hacemos a tiempo. Más adelante les voy a hablar un poquito de cómo es esta terapia de Gopex, porque de hecho se puede hacer en casa. Y pues lo más severo es cuando ya tenemos apnea del sueño, porque son momentos en los que nuestro niño se queda totalmente sin oxígeno y afecta demasiado a su crecimiento y desarrollo, porque los niños crecen de noche cuando entran a sueño profundo. Entonces, cuando nosotros tenemos una apnea del sueño, por supervivencia no entramos a sueño profundo. Cuando empieza a bajar la oxigenación en nuestro cuerpo, que empezamos a entrar a este sueño profundo, em, en el momento en que baja mucho la oxigenación, nuestro cuerpo se despierta para que nos movamos y pues que se eleve esta oxigenación. Y este es muy, muy, muy importante que yo cuando vi esto, creo que es algo que ya sabemos, pero como que necesitamos verlo claramente para como que nos caiga el 20. La infancia es finita, se acaba. Hay un tiempo de crecimiento, como yo les contaba. El maxilar crece de tal edad a tal edad, la mandíbula crece de tal edad a tal edad, el cerebro se desarrolla en cierta edad. Si nosotros pasamos de esta edad, el crecimiento ya no se recupera, lo que ya no creció ya no va a crecer.
Podemos remodelarlo, podemos trabajarlo, podemos hacer cosas con adultos, pero tenemos que trabajar con lo que hay. Ya no vamos a generar nada nuevo. Entonces, sí mejoramos, pero pues no vamos a llegar al 100% que tenía este pequeño, pues, de potencial. Entonces, el mayor desarrollo de las neuronas y formación de sinapsis se da antes de los 6 años de edad. O sea, después de los 6 años, ya el 100% que iba a tener de neuronas ya no lo vamos a lograr. El crecimiento del maxilar termina a los 14 años. Después de los 14 años hay que ver qué hacemos con el maxilar que ya tenemos. El mayor crecimiento de la nariz y de la garganta se da a los 3 años. Por eso les decía que muchos especialistas dicen que si nosotros detectamos esto después de los 3 años, ya vamos tarde. Y el desarrollo de la función y coordinación de la respiración se da principalmente a los 12 años. Entonces, aquí hay que tener pues mucha atención con nuestros niños. En cuanto veamos una sola señal de respiración oral, atenderlos para que puedan crecer y desarrollarse pues a todo su potencial. Entonces, los niños que no duermen no crecen. Este es un tipo de gráfica que hacen los pediatras para ver si nuestros pequeños están creciendo como deben de crecer según su edad o si se están quedando debajo de la curva. Y los niños con apnea de sueño no crecen lo que deben de crecer. La ventaja es que si nosotros los tratamos a tiempo, recuperan la mayor parte de este crecimiento si lo hacemos a tiempo. Y también está muy entrelazado con ciertos trastornos del sistema nervioso. Ya se han hecho varios estudios donde relacionan la apnea del sueño con el déficit de atención, con hiperactividad. También, por ejemplo, este estudio habla de que encuentran alteraciones estructurales, funcionales y metabólicas de las zonas del cerebro que son las involucradas con el procesamiento de la atención en niños igual con apnea del sueño. Y también han encontrado que está relacionado con la epilepsia. Entonces, sobre todo a los niños, a todos nos afecta respirar por la boca, pero los niños están en pleno desarrollo, todavía no tienen, pues, bien todas las estructuras, bien todas las funciones, entonces son a quienes más les afecta este tipo de alteraciones. Ahora, otra cosa muy importante que tomar en cuenta con los niños es que no saben expresar muchas veces lo que sienten, más si desde bebés son respiradores orales porque tienen una obstrucción en la nariz. Para ellos es normal, ellos no saben lo que es respirar por la nariz, ellos no saben lo que es no sentir dolor, por ejemplo, a veces ellos no lo detectan como dolor, piensan que así es como se vive. Entonces, es un poco difícil, pero entonces nosotros podemos detectar estas señales para saber si nuestro niño a lo mejor tiene esta obstrucción nasal o tiene esta apnea del sueño y poderlo tratar. Entonces, una de ellas es la dificultad para concentrarse. Normalmente pues, son niños que consideran en la escuela niños problema porque no pueden poner atención, porque tienen bajas calificaciones, tienen problemas para aprender, para memorizar, les cuesta mucho trabajo aprender todas las materias o son lentos, como que les hablas y se tardan en responder porque tienen baja velocidad de procesamiento. Son pequeños que a veces tienen baja autoestima, que les cuesta trabajo relacionarse con otros niños, fatiga crónica. Son niños que no duermen bien, que no descansan, entonces están cansados, no corren tanto como sus compañeros, por ejemplo. Les cuesta trabajo coordinar o el equilibrio, tienen mayor riesgo de obesidad. Eso también es muy importante ahora que se empezó a hacer todo un programa en el país sobre obesidad en niños y muchas veces es que en realidad tienen un problema metabólico porque no respiran bien y son pequeños que se dan cuenta porque les cambian la dieta, les cambian todo y en realidad no cambia nada en su peso. Entonces aquí hay que tener cuidado. Son niños que a su corta edad tienen depresión o ansiedad, están irritables o tienen cambios de humor, que ahí también luego, pues los tratan de diagnosticar, los diagnostican como que son altamente sensibles y algunos no lo son, dificultad para controlar emociones. Entonces, también
esto ha ido aumentando. Cada vez tenemos más niños en el consultorio con bruxismo, por ejemplo, y vemos que tienen ansiedad y pues son pequeños de 5 o 6 años, que no debería de ser así. Esto también se ha aumentado por el uso de pantallas. Para los pequeños les afecta mucho. Si en adultos nos afecta el sueño, a los niños les afecta más. Entonces ahí hay que tener cuidado con las pantallas, hay que tener cuidado con su dieta, que no tengan un alto consumo de azúcar porque neurológicamente también los altera. Y una de las principales razones del bruxismo en niños es la resistencia respiratoria a la apnea. La resistencia respiratoria no llega a ser como tal una apnea, es simplemente que a los niños les cuesta mucho trabajo, bueno, también puede ser en un adulto, que nos cueste mucho trabajo respirar, que tengas que hacer un sobreesfuerzo para poder respirar y eso estresa al cuerpo y provoca bruxismo y también es como protección, mover la mandíbula para que se abra y pueda entrar un poco más de aire. Ustedes lo pueden hacer con sus niños o incluso con ustedes mismos. Este mismo test funciona para adultos. Si ustedes quieren saber si posiblemente su niño o ustedes tengan apnea del sueño, este es un test donde ustedes lo van señalando. El primero es si ustedes tienen dificultad para respirar únicamente por la nariz por 3 minutos. Lo que pueden hacer es tomar un trago de agua, poner un cronómetro, 3 minutos. Si ustedes al minuto, a los 2 minutos sienten que se están ahogando, 100% son respiradores orales. El que sigue es la marca del mentón. Las personas que tienen muy marcado el músculo del mentón son respiradores orales. Lo que sucede aquí es que toda esta musculatura, al no ocuparla, al dejar colgando la mandíbula, está como muy, pues como flácida, sin tono, y entonces el mentón tiene que hacer el trabajo de los demás músculos y entonces se sobreesfuerza y queda muy marcado. La que sigue es qué tan grandes son nuestras anginas, si apenas si se ven, si ocupan una cuarta parte, por ejemplo, si ocupan la mitad de nuestra garganta o si cierran por completo nuestra garganta. Eso es inflamación, normalmente por una respiración oral, donde entra el aire sin filtro. Qué tanto podamos mover o subir la lengua también es muy importante porque recordemos que la respiración nasal necesitamos que la lengua esté arriba en el paladar, 100%. No hay manera de que la respiración nasal sea eficiente si no tenemos la lengua arriba. Entonces, lo ideal es que en máxima apertura nosotros podamos tocar nuestro paladar con la lengua sin cerrar ni un poquito, de esta manera. Si necesitamos cerrar un poquito, pues ya es grado 2. Si apenas si sube grado 3 y si casi no sube nada, incluso si ustedes se fijan, hace como una forma de corazón porque el frenillo está muy insertado, pues es el grado 4. También si tenemos problemas dentales, aquí viene desgaste que se empieza a subir, por ejemplo, la encía, que se desgastan los dientes, pero también personas que tienen muchas caries es una señal de respiración oral. Y también si tenemos chuecos los dientes, sobre todo si nuestro paladar está muy estrecho, normalmente es por respiración oral. Entonces, aquí viene como que nosotros podemos ir señalando y hacer una suma, pero yo les diría que con que señalaran unos, principalmente niños, hay que irlo a checar para que pueda respirar por la nariz. Entonces, ¿qué hacer? Ya vimos todas estas señales y resulta que sí, que ya nosotros o nuestro niño es respirador oral. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay que recordar que esto es un proceso y es un entrenamiento, así como vamos al gimnasio y no de un día para otro ya tenemos todos los músculos, pues es lo mismo. Y más si llevamos, mientras más años llevemos, pues es un proceso un poquito más largo. En niños es mucho más fácil porque se adaptan bien rápido, porque justo están en crecimiento y todas las estructuras y anatómicamente se remodela muy rápido. Entonces, recordar que es un proceso, un entrenamiento. Los ejercicios a veces molestan un poco, sobre todo, por ejemplo, los de la lengua duele cuando está muy acortada, pero como el gimnasio nos duele un ratito, lo descansamos, es como un ejercicio muscular. Entonces, lo primero es
poder respirar bien. Lo segundo, muy importante, poder dormir bien. Y ya podemos ir reentrenando, fortaleciendo los músculos, cambiando hábitos. La masticación es esencial, entrenar la masticación todos los días, tratar de nuestra dieta siempre agregar algo que podamos masticar, frutos secos, cacahuates, carne seca, la carne a lo mejor, ay, no, no me gusta tan dura, pero pues lo voy a ocupar como mi entrenamiento del día de hoy. Hay que entrenar la masticación sí o sí, niños y adultos, hay que masticar. Si ya tenemos un paladar muy chiquito, muy colapsado, hay que ampliarlo. Eso sí, es con ortodoncia. También, si nosotros empezamos a colocar la lengua en el paladar, sobre todo niños muy pequeñitos, de unos 3, 4 años, se puede ampliar el paladar sin ocupar ningún aparato, pero ¿y si ya son niños más grandes? De 5, 6 para arriba, adolescentes, adultos, hay que ampliar ese paladar con algún aparato, un tornillo, brackets, alguna manera hay que ampliar ese paladar para que se amplíe la base de la nariz y para que podamos tener la lengua arriba. Si el paladar está muy estrecho, la lengua nunca va a subir, no, no se va a pegar al paladar porque no va a tener espacio. Entonces, si ya tenemos colapsado, hay que ampliar. Ejercitar la lengua, sobre todo si la tenemos así como en esta imagen de corazón. Muchas veces ahí sí ya es quirúrgico, hay que cortar el frenillo, eso se tiene que valorar. Cuando pueden subirla un poquito más, se puede entrenar, se estira, sobre todo si son niños, se puede estirar el frenillo. Si a alguien aquí ya le quitaron el frenillo, hace poco me llegó un paciente que le quitaron el frenillo hace un año, pero no le hicieron ningún ejercicio ni ningún entrenamiento y la lengua la tiene igual como si no le hubieran hecho la cirugía. No reemplaza los ejercicios, incluso es más importante que se hagan los ejercicios porque al cortar el frenillo cicatriza pues con un tipo de tejido más duro. Entonces, si no lo estiramos desde el inicio, va a quedar más corto y es más difícil alargarlo. Entonces, la lengua corta causa dolor, tensión en la mandíbula, en el cuello, dificultad para respirar porque no podemos subir la lengua. La lengua cortita se va hacia atrás y hace que ronquemos. Y a los niños o a los adultos que no lo tratan, también les cuesta mucho trabajo pronunciar la R, la S y la T. Entonces, es importante mover la lengua. No les incluí, creo que tenía la idea de que les había incluido aquí un ejercicio. Ese ejercicio lo llaman como de paraguas, donde lo que hacemos es pegar la lengua en el paladar. No me sirve de nada que la lengua solo esté arriba, tiene que pegarse como un chupón y hacer succión. Y ya que nosotros la tenemos como un chupón, empezamos a abrir y entonces nuestro frenillo se levanta y aquí si esto estuviera pegado en el paladar, se ve como un paraguas, por eso le llaman de paraguas. La parte superior de la lengua es la parte de arriba y el frenillo sería como pues el bastón del paraguas. Entonces sería más o menos como así. Duele, para quienes lo tenemos un poquito corto, duele, pero hay que estirarlo y conforme nosotros hacemos este ejercicio, se va liberando, podemos subir más la lengua y se tiene que hacer. Sobre todo en pequeños hacemos muchos ejercicios. Uno que le encantan a los niños, un plato, lo embarras de lo que quieras, de, no sé, mantequilla de maní, de lo que sea, de yogur, de lo que le guste y a lamer todo el plato. Ese les gusta mucho, es mucho más fácil que lo realicen, sobre todo si son pequeñitos. Pero sí o sí hay que mover la lengua. Esta frase me gusta muchísimo. Somos lo que hacemos repetidamente. Ahora, imagínense, nosotros pasamos saliva y alimentos más de 1000 veces al día. Y ustedes quiero que se revisen y que revisen a sus niños. Cuando pasan saliva, denles un traguito de agua y vean cómo pasan saliva. La mayoría hacemos caras, ya sea que nos hacemos hacia atrás. Hay muchos niños que así como que aprietan y fruncen. Aquí esta pequeñita, miren cómo aprieta los labios. Ahora imagínense hacer eso más de 1000 veces al día. Nos empieza a afectar en nuestro crecimiento, en las arrugas, a los adultos nos empieza a provocar arrugas o incluso contracturas, depende de cómo hagamos esta deglución.
Y la lengua, cuando nosotros tragamos saliva, debe de estar arriba, en la posición de paraguas que ya les enseñé. Si estamos llevándola hacia adelante o hacia un lado, imagínense, empujando con la lengua más de 1000 veces al día, se empiezan a hacer estos espacios, se empiezan a enchuecar los dientes, se empiezan a hacer mordidas abiertas. Entonces, esto hay que tratarlo. Es algo que suena así, ¿de verdad pasar saliva me puede afectar tanto? Sí, si lo hacemos de una manera incorrecta, sí, por el número de veces que lo hacemos al día. Entonces, miren este caso me encanta porque no se le puso ningún aparato, no se le pusieron brackets, no se le puso un aparato removible, no se le puso nada, solamente se le enseñó a pasar saliva de manera adecuada. Esta niña empujaba con su lengua los dientes, vean cómo los tenía inclinados, tenía un montón de espacio. Y esto es unos 2 meses después de enseñarle a pasar saliva. Y los dientes solitos empezaron, no tan solitos, con la fuerza de los músculos de los labios y sin la presión de la lengua, regresaron a su lugar. Entonces, más importante que los brackets, que cómo voy a arreglarme los dientes, hay que checar nuestras funciones porque es lo único que va a hacer que esos dientes bonitos que nos dejó el ortodoncista se mantengan. Este es Gopex, que es el tratamiento que yo les decía que lo pueden hacer en casa. No tiene nada así como muy complicado. Es simplemente sentarse derechos con las piernas a 90 grados, la cabeza derecha, como si aquí le ponen un globo, como sentir que nos están jalando de la coronilla. Lo ideal es sentarnos de una sola intención, así derechitos, en la orilla de la silla, no recargar nuestra espalda. Y ahí se hacen diferentes ejercicios. Uno de ellos es poner un libro a la altura de nuestros ojos para que sigamos derechos. Leemos una frase, paramos, pasamos saliva sin hacer ninguna cara y seguimos leyendo. Esto lo podemos hacer 10 minutos diario. No es como que se necesite mucho tiempo y cambia demasiado. Importante respirar exclusivamente por la nariz y no hacer ningún gesto al pasar saliva. Este libro ustedes lo pueden comprar, donde vienen todos los ejercicios, la guía, la explicación, está muy bueno. Ahorita creo que está agotado en español, pero sí lo pueden conseguir en la página, pues nada más, o sea, o lo consiguen en inglés o esperar a que ya esté en español, pero este está encaminado para directamente los pacientes, para los papás, para que puedan hacer este tipo de ejercicios con sus niños. Y esto mejora mucho la postura. O sea, pequeños que también ya tienen la cabeza adelantada por el celular o por el iPad, mejora muchísimo toda su postura. Ahora hay quienes dicen, pero qué flojera o cuánto tiempo le tengo que dedicar a esto. La verdad es que, sobre todo en niños, simplemente adoptan esta postura y lo hacen todo el tiempo. Pues todo el tiempo nosotros necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos pasar saliva. Y vean cómo esta niña está ahí en una plaza, sentada, con las piernas a 90 grados, masticando las veces que debe masticar y deglute sin hacer gestos. Algo importante que se recomienda es, por ejemplo, si se hace el ejercicio con agua, tomar el agua, esperar 2 segundos y ya pasar el agua o el alimento. Y también muy recomendable hacerlo frente a un espejo, porque pues ahí es donde nosotros vemos, a veces sentimos como que ya no estamos haciendo ninguna cara, pero nos vemos en el espejo y vemos como que, ay, sí, todavía como que estoy apretando un poco los labios. Entonces es muy recomendable hacerlo frente a un espejo. Entonces, es muy importante rehabilitar las funciones, pero cuando ya hay enfermedad, necesitamos ayuda, necesitamos auxiliares para salir de esa enfermedad. Entonces, para los pequeños, muy recomendable, si justamente están en un proceso infeccioso, hacer lavados nasales. Hay videos muy lindos donde hay niños que explican cómo se hace el lavado nasal, porque a veces a los pequeños les da miedo. Estos lavados nasales no se deben de hacer seguido. Lo recomendable es como si nuestro niño tiene demasiado obstruida la nariz, que tiene demasiado moco o que está pasando por una infección. Se hace unos 2, 3 días y nada más, no se debe de hacer diario. Lo que se puede hacer diario es un aseo nasal,
que es el que se ocupan como estos sprays de agua de mar, por ejemplo, para diario sí, si por ejemplo nuestro pequeño es como muy alérgico, cuando hay cambio de clima, cuando hay mucha contaminación, que se esté limpiando la nariz. Ese nada más pues se echa 2 disparos, se suena la nariz y lo repite y listo. Y este también, el dilatador nasal, que es el que también comentamos la vez pasada, para los pequeños que les ha quedado muy pequeñita su nariz, que no se ha desarrollado, ayuda el dilatador. Y este ejercicio me gusta mucho. Pueden conseguir un globo del número 9, inflarlo con la boca y después lo tienen que inflar con la nariz. Se tapa una fosa nasal y ponen el globo y sí se puede. Muchos creemos como que, ay, no, ¿cómo con la nariz? Si la tienen destapada, se puede hacer. Entonces, desde ahí pueden hacer diagnóstico con sus niños. Si su niño no puede inflar el globo con la nariz, es que algo está mal. Y cuando estos pequeños se empiezan a fortalecer, trabajamos en quitar esta obstrucción, los niños pueden sin problema inflar el globo. Y esto también ayuda mucho para los que tienen sinusitis. Es importante llevarlo junto con pues una atención médica para que se les dé un mucolítico, a lo mejor un antibiótico, lo que necesite, o a lo mejor con algún aceite. Ya habíamos visto que con Digest ayuda a que fluya el moco. Entonces, lo importante es tener algo que haga que empiece a fluir el moco, pero para que salga todo el moco es el ejercicio del globo. Hace como si entrara aire de alta presión a los senos paranasales si nosotros intentamos o logramos inflarlo con la nariz. Entonces ahí debe de ir en conjunto para que salga todo el moco en senos paranasales. Y pues de aquí ya los voy a dejar con Ari para que justamente sea si hay enfermedad, cómo nos vamos a apoyar para que junto con la rehabilitación pues salgan de esto nuestros pequeños. Buenísimo, pues muchas gracias y la verdad que, de verdad, qué interesante. Hay cosas que digo, "Ah, Dios mío, lo hice muy mal", y hay cosas que digo, no lo hice tan mal, ¿no? Yo sí soy una de esas mamás que se aferró a la lactancia materna y con mi primer hijo, con Mateo, la verdad es que se veía complicado, pero bueno, llegó gente que me dio consejos y lo logramos y lo hicimos por casi año, 8 meses. Y con Hanna, bueno, creo que nos pasamos de los 2 años, ¿no? Pero sí fue como muy importante. Y siempre esta parte yo me acuerdo de mi mamá que nos decía, dales como una manzana o algo, aunque fueran pequeños, que ellos empiezan a morder. Y pues la importancia de no usar las papillas, que de pronto, pues en realidad, pues si no siempre nos vamos hacia la parte antropológica, ¿qué pasa con el ser humano? Pues cuánto tiempo en realidad tiene el ser humano cociendo, o sea, no siempre pudo calentar la comida y hacerla más suave, ¿no? Entonces, bueno, es súper importante que pues tenemos aceites para apoyar cuando hay ese tipo de infecciones y entonces podemos apoyar, por supuesto, con la barra de Easy Air, que a mí me parece sensacional porque es muy suave, no es como esta. Yo me acuerdo mucho que con mis hijos chiquitos les ponía aceites y entonces me decían, ma, pero es que la menta a mis ojitos, ¿no? O sea, ellos sentían que la menta se le metía a los ojos, aunque les aplicara la menta atrás de las orejas. Y la barra de Isier es como mucho, mucho más noble. Acuérdense, para temas de alergias, pues podemos, o cuando ya hay un tema de rinitis, podemos aplicar lavanda, menta, limón, podemos ponerle también árbol del té, siempre tener como un gran aliado el Isier, el difusor, usar Dietzen, que nos platicaba Yanaye para el tema, por ejemplo, cuando hay sinusitis, es increíble el Dietzen para ayudar a sacar como todo ese moco viejo. Y pues siempre acuérdense que lo podemos usar desde las zonas reflejas, ¿no? En las plantas de los pies también funciona, si los niños sobre todo, por ejemplo, me ha tocado niños que son muy sensibles al ICR, o sea, sobre todo cuando son muy pequeñitos, el ICR les causa como, no es una irritación, sino que más bien como que los poritos eh, como que se cerraran, ¿no? Cuando yo aplicaba mucho ICR, por ejemplo, en caso de Hannah, le aplicaba en el pecho mucho ICR, eso le pasaba. Y entonces, pues la verdad es que prefería ponérselo en planta de los pies o en el difusor. Entonces, esa es la ventaja de usar los aceites, que siempre tenemos diferentes formas de usarlos. Siempre con un niño hay que tener como mucho cuidado de que sea algo amable para ellos, que sea algo agradable y que no sea como una mala experiencia. Y bueno, la cosa esta de globo la voy a probar. La que sigue, Naye, porfa.
Y bueno, es súper importante con los niños fortalecer el sistema inmunológico. Ahorita ya empieza, y bueno, yo creo que ya tiene como un mes, en cuanto se acabó como el calor intenso, es impresionante cómo empezaron las enfermedades respiratorias. Y de verdad, prueben a hacer un flu shot y aplicarlo. Y con los niños es súper fácil. Bueno, yo todos los niños que conozco, incluyendo los míos, cuando les haces este hábito de su roloncito y este es tu aceitito que te vas a poner después de bañar y tal, les encanta. O sea, los niños chiquitos aman los aceites instintivamente. Entonces, el flu shot se hace, pueden ser 7 gotas de ongar, 7 de árbol del té, 7 de incienso, 4 de orégano, 3 de limón. Pueden ser 4 gotas de cada uno, 3 gotas de cada uno, si son niños muy chiquitos, una de orégano, nada más. Y déselo a los niños y que ellos lo apliquen. Yo con mis hijos, a nosotros fue lo que nos cambió la vida, el flu shot. O sea, cuando nosotros empezamos en doTERRA, buscábamos una solución de salud porque los niños se enfermaban sí o sí, una vez al mes, sobre todo Mateo, y eso empezó a cambiar gracias a usar el flu shot, pero de verdad, mañana y noche. Y lo único que hacía era que lo tenía ahí en donde estaba su ropita y entonces lo usábamos justamente en el momento que yo los bañaba como en la noche principalmente, entonces en la noche, ya que estaban vestiditos, su flu shot y ya listos, ¿no? Y en la mañana siguiente que los cambiaba para irse al kinder ya los cambiaba, les quitaba la pijama, les ponía igual su flu shot, ¿no? Un zigzag en la columna vertebral y en las plantas de los pies. Y ya cuando tienen o empiezan a presentar una enfermedad respiratoria, pues también lo pueden aplicar más seguido. También la mezcla de niños, el Stronger, es maravilloso. Porque son aceites mucho más suaves. Y yo conozco adolescentes, bueno, ya ahorita tengo el hijo de una amiga que ya ahorita tiene 24 años, pero cuando salió el Stronger le encantó y lo amó. Y pues él fue de esas personas que no se enfermó durante el COVID, pero todos los días usaba su Stronger. Entonces se lo aplicaba, él tenía el del rolón y se lo aplicaba, no sé en dónde, pero él lo usaba todos los días. Y la verdad es que es de esos casos que dices, es que no tiene edad la línea de niños, entonces también es súper bueno. Muy bien. Pasamos a la siguiente, por favor. También, por ejemplo, para cuando los niños están presentando ese tema de déficit de atención, cuando hay esa hiperactividad, mm, eh, yo soy partidaria de que los niños tienen que moverse y hacer cosas. El problema es cuando los niños pierden la atención rápidamente. Yo creo que ahí es cuando ya cualquier cosa les aburre, que también eso se incrementa por el uso de pantallas. Pero esta mezcla de vetiver con naranja les puede ayudar mucho a estar como más en su centro, más calmados. Yo en algún momento lo usé con mi hijo, sobre todo. Ya saben, la clásica maestra de que es muy inquieto. Y yo después dije, no, pues es que es niño, no era tan inquieto. La verdad, nunca fueron súper, súper mega inquietos mis hijos, no tanto. Y bueno, pero vetiver y naranja es una gran mezcla para ayudarlos a estar en su centro, pero conectados con la alegría, pero también muy más enfocados. O también la mezcla Thinker de la línea de niños, que pues les ayuda a estar como súper enfocados, sobre todo cuando los niños, o hay muchos niños que tienen que estudiar para exámenes o para en el día a día, ¿no? No, no todos los niños viven así, pero sí yo creo que la gran mayoría viven en este estrés constante de la escuela. Y entonces, bueno, pues tenemos aliados que los pueden ayudar tanto a estar como más sentados, como que es de pronto lo que requiere algunas escuelas, o también pues mucho más enfocados cuando se trata del estudio. Entonces, estas son dos mezclas que los pueden apoyar y también, por supuesto, la clásica mezcla de lavanda, no es cierto, de menta, romero y limón o naranja, también es buenísima. Hay quien también le pone albahaca y es una súper mezcla de concentración que es súper fácil de poner en el difusor y que aparte, pues crea un ambiente, bueno, me encanta, delicioso en la casa. Cambiamos de lámina. Y bueno, cuando ya estamos hablando, ya nos hablan de chicos con bajo rendimiento, pero es que no se concentra, o sea, de plano no da. Y el Intun, yo la verdad es que lo he recomendado más para adultos eh, que para niños, porque con el vetiver y naranja muchas veces yo con eso ha sido suficiente, pero también conozco gente que elige irse no, pues que si mi hijo necesita algo más intenso y ya lo tenemos aquí, el Intun. Yo lo único que sí les recomiendo es que el Intun sí lo diluyan como en una cuarta parte de Intun con aceite de coco para niños sobre todo pequeños, porque es de estos aceites que con el uso constante puede generar
un poquito de sensibilidad en la piel. Entonces, midan cómo les cae a sus niños. ¿Y dónde se aplican? ¿Dónde se aplican esos aceites? Por ejemplo, cuando van a lugares a piel, pues lo podemos aplicar en la parte de la nuca, en el centro de nuestra cabeza atrás, se hace un hoyito. En ese hoyito, y si nosotros extendemos un poquito nuestros dedos, en la base del cráneo hay otros dos hoyitos, es otro gran lugar para aplicarlo, y también lo podemos aplicar en las carótidas. O sea, es la sangre que llega al cerebro, pero se va a llevar el aceite. Entonces, si lo aplicamos, por ejemplo, en el cuello, pues el niño va a tener este doble efecto de estarlo oliendo y pues también el efecto de que se permea a nuestro cuerpo y entonces el efecto que tiene el aceite en nuestro organismo. Y la mezcla Adaptive me parece también un gran aceite que sobre todo ayuda ya con este tema ya de cuando no están durmiendo bien y entonces no, es que no lo vemos tan obvio, pero empieza a suceder que empieza a haber este desbalance químico en los niños y entonces un niño que no duerme bien, pues va a ser un niño que está irritable, obviamente. Entonces yo por ejemplo, siempre defendía a capa y espada las siestas de mis hijos, era una cuestión sagrada por mi salud mental. Pero la verdad es que también obviamente reconocía que si ellos no estaban durmiendo de manera adecuada, sus siestas, sus tiempos, lo que tenían que hacer, pues obviamente estaban mucho más sensibles, estaban mucho más irritables. Entonces, Adaptive Balance, también Serenity en algunos casos, Calmer, Peace, son mezclas que nos pueden ayudar a estar un poco más calmados, más tranquilos. Y en el caso de Adaptive en específico, nos va a ayudar a que nuestro cuerpo segregue una química cerebral más feliz y pues alejar un poco a los niños de temas de ansiedad que, pues, como decía Nayeli, hay niños bien chiquitos que están sufriendo temas de ansiedad. Y bueno, cuando hay tema de bruxismo, y eso lo platicamos un poco la vez pasada, pero yo sí me acuerdo perfecto cómo, sobre todo Mateo rechinaba muchísimo los dientes súper chiquitos. Y bueno, pues un poquito de lavanda en las mandíbulas era suficiente para que se calmara. Digo, nunca fue un tema muy complejo en ellos, pero sí es muy importante ayudarles a crear esta higiene del sueño. O sea, estos rituales de ya me voy a dormir, el dejo la pantalla, dejo de ver la tele, nos vamos a ya como estar todos más tranquilos. Yo con mis hijos, por ejemplo, sí, ayer estábamos viendo una película y entonces era mucho este tema de bueno, vamos a leer un libro, ya estar como más tranquilos y pues poner en el difusor estos aceites. Yo la verdad es que mucho tiempo a mis hijos lo que les hacía es que tenía la crema de tubo de doTERRA que no tiene aroma y a esa crema le echaba Serenity. Y entonces a la hora que después de que se bañaban en la noche, su cremita con las que les ponía ya para vestirlos era cremita ya con Serenity. Entonces pues el olor ya, además ya era como que empezaban todo a calmar, siempre les daba masajito en sus piecitos y la verdad es que era impresionante porque ya que de pronto ya más grandes, pues sí llegaban y que decían, dame mi masajito en mis pies, ¿no? O sea, porque se acostumbran a esta parte ya como de estas rutinas de en este momento ya empiezo a hacer como esta introspección como para prepararme a dormir. Si nosotros tenemos a un niño con la pantalla, cuando la, se la quitamos y lo mandamos a la cama, pues son niños que no duermen, o sea, que pasan muchas cosas. Y en realidad los niños tienen que estar durmiendo más de 10 11 horas. eh, y sí es muy importante respetar ese sueño. Hay quien dice, no, no, es que mi hijo no necesita dormir tanto. Y yo a veces les pregunto cómo está la atención, qué tal está creciendo, cómo está su digestión, porque todo eso está siendo afectado por la falta de sueño. Entonces, es súper importante hacerles rutinas de sueño a los niños, es como muy importante, pero también para nosotros, pues mucha paz mental. La que sigue, Nayem. Y bueno, justamente esa parte, cuando vamos a conciliar el sueño, yo probé, mi hijo sufrió de... em, terrores nocturnos cuando todavía no conocía doTERRA. Y eso le dejó, cuando ya teníamos doTERRA, no es que tuviera este tema de terrores nocturnos, sino más bien, pero le costaba a veces conciliar el sueño. Y fue ahí cuando ya también de pronto empezó a hablar doTERRA este tema de la higiene del sueño. Yo empecé a hacer como estos cambios de actividades y la verdad es que sí funciona.
A la fecha mis hijos son a veces, ¿no? No menos los fines de semana, porque ya se creen adolescentes, no sí un poco, y ya se duermen tarde, pero entre semana ellos solo son muy conscientes de a qué hora se duermen, calculan, mi hijo calcula cuántas horas tiene que dormir por pensando a qué hora se va a despertar al día siguiente, ¿no? Entonces, pues a qué hora se tiene que dormir. Mi hijo, mucho tiempo que tenía este tema del sueño, bueno, tenía atomizador con Serenity, ponía Serenity en el difusor, algún tiempo tomó las cápsulas de Copaiba y Serenity y de Adaptive. Bueno, ahorita la verdad es que ya logró establecer su sueño de adolescente muy tranquilo, pero sí es un hábito que si nosotros les inculcamos desde pequeñitos y que también nosotros damos el ejemplo de ya es hora de dormir, ¿no? O sea, también es como súper importante pues predicar con el ejemplo. Entonces, pongan en sus difusores, en la casa la podemos convertir en este espacio ya de tranquilidad, de paz, ¿no? Y entonces poner Serenity, poner usar Calmer, por ejemplo, podemos mezclar cualquiera de las dos con cedro. Hay muchísimas mezclas para dormir. Vetiver también es buenísimo. Darse un masaje, que los niños también sepan cuidar su cuerpo y bueno, yo a mis hijos les daba su masajito en las plantas de los pies y en la espalda. Bueno, que ellos también de pronto se los den y que sepan que ahí están los aceites, ponerles los aceites que ellos usan en su habitación, si quieren ya diluidos, como sea, como para que el niño solo lo utilice. El ritual de poner el difusor también es un básico. El ICR es un aceite que, aunque nos habla del tema respiratorio, a nivel sueño nos ayuda a dormir como súper profundo, un sueño muy reparador. A mí me gusta mezclarlo. Yo ahorita tengo, bueno, es que mi hijo arregló su cuarto y salieron 5 ICRs abiertos, ¿no? Y entonces, pues ahorita estoy acabándome esos poquitos y entonces en mi recámara a veces pongo el Lisier lo he puesto con salvia, me encantó cómo huele, ahorita en las mañanas a veces lo pongo con mandarina verde, entonces de pronto invéntense sus combinaciones y la verdad es que es súper rico crear estos ambientes que son un regalo para nosotros. ¿La que sigue? Y bueno, pues estos ya son los datos de Nayeli. Recuerden que ella, pues cualquier asesoría, cosas que necesiten, pues lo pueden checar directamente con ella. Yo creo que no está de más llevar a si tienen niños chiquitos, llévenlos con Naye a que les haga una evaluación de ver cómo están. Yo veo, ahora observo cada vez más a la gente y de pronto sí me he dado cuenta de cuántos niños están todo el tiempo con la boca abierta, ¿no? Y me acuerdo mucho de estos niños que eran bebecitos y babeaban, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su boquita estaba abierta. Mi hijo personalmente, él se chupó el dedo mucho tiempo. eh, Cuando ya dejó su dedo en paz, pues la verdad es que ya empezamos a revisar con el dentista y todo este tema. Y pues sí, usó brackets, pero tampoco nada complejo, ¿no? Naye, voy a revisar el chat a ver si hay alguna pregunta. Eh, Alguien dice, ¿usan en su casa Easy Air y son felices? Ah, Dolly, sí, nosotros también. También el Flu Shot nos mostró el camino a todos, Luis, a todos los que empezamos a usar aceites hace 11 años. El Flu Shot nos enseñó el camino y él dice que usa Stronger en él y en sus gatos. Alguien nos da las gracias y listo, son todas las dudas, no hay más preguntas. La verdad que les agradecemos mucho. No sé si quieras agregar tú algo, Naye. Pues yo creo que estas pláticas son mucho de crear conciencia en uno. Yo los invito a ver a los niños en la calle, ver a sus sobrinos, ver a sus primitos, ver a su familia, a los compañeritos de sus hijos, a verse a uno mismo, porque empiezas a descubrir cosas muy interesantes. Justamente cacharte de dónde está mi lengua en este momento, cómo estoy respirando. O sea, mucho de invitar a la autoconciencia de qué hacemos y no menospreciar cosas así pequeñitas, manías que a veces tenemos de, ay, a veces como que me siento así, ay, a veces como que sí pongo la lengua entre mis dientes, ay, a veces cuando creamos conciencia vamos a ver que lo hacemos muchas veces en el día y que posiblemente alguna afección que tenemos se debe a eso. Entonces, los invito mucho a poner atención en qué estamos haciendo.
Y pues muchas gracias. Recuerden que el siguiente martes a las 8 tenemos la última parte de esta plática que es para adultos, para enfermedades crónicas, para dolores crónicos. Igual vamos a ver cosas muy, muy, muy interesantes. Bueno, alguien nos está comentando que su hijo tiene la boquita abierta cuando hace esfuerzo o necesita concentrarse para una actividad. Pues sí, está jalando más aire por la boca, siente él, ¿no? Sí, hay que revisar si posiblemente tenga resistencia respiratoria o el hábito. A veces los revisamos, la nariz está bien, las vías aéreas está bien, todo está bien, simplemente es un hábito que es lo más fácil de cambiar, solamente hay que entrenarlo. Buenísimo. Sí, claro, no tiene que ser complejo. Y bueno, alguien me pregunta cómo hacen el flu shot. Bueno, yo te voy a decir cómo hago yo el flu shot. El flu shot yo siempre le echo con 7 gotas de ongar, 7 gotas de incienso, 7 gotas de árbol del té, 4 gotas de orégano y 3 gotas de limón. Siempre lo hice así, aunque mis hijos fueran chiquitos. Bueno, no, la primera vez que hicimos un flu shot creo que le echamos 17 gotas de ongar porque era una receta gringa muy atascada, pero luego la modificamos. Y yo, aunque mis hijos estaban chiquitos, usaba así el flu shot. Te estoy hablando, mi hija cuando empecé a usar doTERRA tenía menos de 2 años. Y así usaba el flu shot y nunca tuvimos tema. Hay otras recetas de flu shot para niños que les ponen menos gotas. Yo creo que también funcionan. Entonces, pues también puede ser que lo hagan así. ¿Sale? Pues muchas gracias a todos. Ya vayan a descansar. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana, pues para descubrir quiénes de nosotros tenemos este tema. Si alguien se perdió la primera parte, yo compartí la liga de la grabación. Entonces, en el chat donde viste esto o contáctame, pregunta por Ari Martínez y yo te mando la grabación. La tenemos grabada porque justamente la intención de estas clases es crear esta difusión de este tema que consideramos tan importante. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos en 8 días. Bueno, también nos vemos el jueves para hablar de aceites. Que estén muy bien, hasta luego. Buenas Adiós. noches. Gracias. Bye.